El fin del mundo esté narrado por el lugar más inesperado, que el fin del mundo, como decía en una nota, que el fin del mundo no sea solamente un momento, sino también sea un lugar el más inesperado, y la ciudad de Buenos Aires abre una posibilidad de lectura totalmente diferente, y los comentarios. Allá dura el aire, ¿no? Nieve en verano. Está helado. Bienvenidos, bienvenidas acá desde El Péndulo en la Ciudad de México. Estoy con Martín Oesterheld, nieto de Héctor Oesterheld, creador de esta maravilla argentina llamada El Eternauta. Martín, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá en México por primera vez. Primera vez en México y fuera del aire me decías, ya quiero volver. Sí, yo estoy haciendo planes para ahora. Tengo amigos, de verdad que ya en Argentina tengo muchos amigos que han vivido acá, con mucha historia, familias enteras, así que nada, tengo una deuda pendiente que tenía con México y seguramente lo voy a saldar junto con mi familia en un par de meses. Muy bien, muy bien. Bueno, acá como dicen, esta es tu casa siempre, ¿eh? Así que bienvenido cada vez que vengas. Martín, antes de meternos en El Eternauta y obviamente después ir a la serie, contame un poco, sé que conociste poco y de chiquito a tu abuelo, pero contame un poco tu último recuerdo con él. En realidad mi último recuerdo es mi primer recuerdo de mi vida. Tuvimos el momento, digamos, para despedirnos mutuamente en familia. Toda mi familia es desaparecida en la dictadura del 76, junto con mi abuelo. Y en ese momento, en un operativo, habían asesinado a mis padres, y yo con 4 años me llevaron al lugar donde estaba detenido mi abuelo. Y bueno, me paso toda una tarde con él. Mi abuelo negocia, tiene la posibilidad de decirle dónde estaba viviendo mi abuela. Mi abuela ya estaban separados hace un par de años y no tenía actividad política. Entonces consigue que me manden a donde estaba viviendo mi abuela. Yo ya tenía 4 años, era difícil el tema de la apropiación, ya de un pibe un poco más grande. Y así que bueno, ese es el último recuerdo, y el primer recuerdo de mi vida es estar con mi abuelo en un momento que no era cruento ni nada, sino simplemente estar con mi abuelo, abuelo y nieto, acompañándonos en un momento tremendo, pero como sintiéndome en familia, como siempre. Contame cómo llega El Eternauta a tus manos, cómo llegaste, investigando, yendo a algún lugar en la casa de tu abuelo. No, eso se conecta igual que como que parte, como la segunda parte que te acabo de contar. Cuando me llevan a la casa de mi abuela había vuelto a vivir a la casa donde ella se había criado. No es la casa donde vivió con mi abuelo y con donde crió a las 4 hijas, a mi mamá y a mis tías, que es la casa del Eternauta, ¿no? La casa de mis abuelos, la casa familiar, es la casa del Eternauta. Es la casa donde empieza la historia del Eternauta, no de la serie, sino del libro. Del libro. El personaje de Germán es el personaje, es el alter ego de mi abuelo, ¿no? El Eternauta se le aparece a un guionista de historietas en un altillo y le empieza a contar una historia de una invasión que está por llegar. Y lo que le cuenta es la historia de Juan Salvo, un hombre común de un barrio, que en el final de la historia recién ahí se va a convertir en el Eternauta, que es él mismo, es una historia circular, y que le viene a contar su experiencia, que es la experiencia de un sobreviviente de una guerra. Entonces, lo que me pasaba, volviendo al tema de la casa, es que todo lo que yo veía en el Eternauta era la casa de mis abuelos. De hecho, era la editorial Frontera, que era la propia editorial, que era una editorial independiente. Sí, claro. En donde mi abuelo editaba la revista Hora Cero, donde salía, entre otras cosas, semanalmente El Eternauta, que salió durante dos años, entre el 57 y el 59. Así que cuando mi abuela se quedó sola y ya se había separado de mi abuelo ya tenía actividad política, estaba clandestino, el resto de mi familia también. Mi abuela se quedó sola en esa casa, en la casa del Eternauta. Atento, ya había muerto la primera de las hijas, ya todo ese momento de creación, ese momento vital en una casa que fue llena de vida y llena de artistas, y llena de una relación también muy fuerte con el mundo de la literatura. Se apagó, le hacen un atentado a mi abuela entrando por la biblioteca, que era por el garage, que era parte de la biblioteca de mi abuelo, con una bomba. Queman parte de la biblioteca de mi abuelo y entran buscándolo a mi abuelo, a Héctor, al grito de ¿dónde está el judío? Eso era una cosa particular. Wow. Entonces mi abuela se plantó por una mujer española Con carácter. de gallego con carácter, y le preguntó, digo,
Mi marido no era judío, no judío, pero si lo fuera, ¿cuál sería el problema? Sí. Ahí la corrieron, entraron, rompieron un poco la casa. Y mi abuela, después de esa situación, tuvo que cerrar la casa. Y se volvió a vivir a donde se había criado, que era un inquilinato de gallegos, donde había vivido con sus padres. Y eso en el barrio de Las Cañitas, un lugar que está lateral del barrio de Palermo, donde yo me crié. Claro. En una época después Las Cañitas cambió mucho, qué sé yo, pero en esa época era un barrio lleno de baldíos, de lotes y qué sé yo. Y ahí fue donde me llevaron después inmediatamente de estar con mi abuelo a esa casa. Y en esa casa me crié, y junto con mi abuela, compensándonos las ausencias de un lado y del otro. Pero tuve una crianza muy, muy feliz, una infancia muy feliz, en donde nosotros vivíamos en la parte de adelante. La casa original de donde se había criado mi abuela Lala había quedado intacta. Y los padres de mi abuela habían hecho una reforma en la parte de adelante donde vivíamos nosotros con mi abuela. Es decir, que el fondo era un lugar como una casa abandonada. Y era donde habían traído todas las cosas de Becker. Wow. Y en las cosas de Becker, que era la casa del Eternauta, había venido, todos los guiones de mi abuelo, todos los originales, todas las revistas de la Editorial Frontera, 1000 libros de no sé qué. Mi abuelo leía 5 idiomas, era una persona muy formada, llevaban libros de todos lados. Entonces todos se metieron adentro de un cuarto vacío, como de una manera casi como para comprimir un recuerdo y una memoria que se tenía que tramitar de a poco, ¿no? Tal cual. Para mí, el fondo de esa casa era mi lugar de juegos. Mi abuela no iba, pero yo sí. Entonces me tomaba contacto con ese tipo de relación con esos libros, con esas historietas. Y así fue que, jugando y un poco tratando de interpretar qué había pasado con mi familia, y un poco interpretar quién era mi abuelo y cómo se había construido la historia de mi familia, ¿no? Me fui encontrando con los números de hora cero, los jugando, las ponía uno detrás del otro para completar la colección. Ajá. Y así empezaba a leer de corrido, pues era una revista que se editaba semanalmente. Empecé a leer de corrido algunas de las historias. Y una de las historias que más me capturó fue la del Eternauta. Y me capturó justamente por lo que te contaba antes. Esta es la casa de mi abuelo, de mis abuelos. Este es el jardín de ellos. Estas fotos que había en otra de las cajas eran las fotos justamente de Becker, que era la casa esa. Entonces, vamos a decir que la ficción y la memoria y esa realidad medio que se me juntaban. Y además el personaje del Eternauta, que es un personaje que dobla el tiempo buscando a su familia perdida. Entonces había una cantidad de temas que en mi crecimiento están muy Te conectaban directo. Involucrados emocionalmente con el mundo del Eternauta. Y Buenos Aires. ¿No? Porque no era fácil encontrar ficción hecha desde Argentina y mostrando de alguna manera Buenos Aires, ¿no? Lo que tiene el Eternauta, que lo logró la serie de la misma manera, que estamos muy orgullosos en eso, es abrir como un cisma, digamos, en lo que es el género de la ciencia ficción. Uno de los movimientos importantes que hace el Arresto del Acero eran todos las historietas que había, todas de alguna manera eran herederas de un género. Sí. Había westerns, había historias bélicas, pues tenemos la Segunda Guerra. Mi abuelo era de familia alemana. Ajá. Tenía todo un vínculo, digamos, con eso, en donde estaba Ernie Pike, Sargento Kirk, que era un western interesante, siempre personajes como desclasados. Sargento Kirk, por ejemplo, era un tipo que había peleado en el séptimo de caballería, pero un renegado que peleaba del lado de los indios. Entonces, siempre como el personaje en términos de lo humano, la batalla personal era más importante que el escenario. Y entonces estaba también el Eternauta. ¿Qué hace el Eternauta? Concretamente hace un movimiento de género de una manera muy profunda, que es olvidarse de la forma de representación anglosajona de la ciencia ficción, que esos escenarios se daban solamente en Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra, Sí. y ese imaginario estaba con el contraste que tiene la ciencia ficción, que siempre es un comentario social, un comentario político, ¿no? Sobre todo en aquellos años, digamos, el tema de la Guerra Fría, etc. Ajá. Pero lo que hace es derrumbar eso, ¿no? Y olvidarse de los códigos de representación anglosajones y consolidar los propios. Y eso es lo que abre una posibilidad en términos de ciencia ficción en toda la lógica de Latinoamérica, en toda la lógica de representación de los géneros. Y eso es lo particular un poco que trajo mi abuelo también, incluso avanzando más, dibujado por
genios, o sea, Ernie Pike y Sargento Pie pues están dibujados por Hugo Pratt, que era de los top de Argentina. sí, top de Italia, digamos, Bueno, siendo, digamos, ¿no? De Corto Maltese, ¿no? Como grandes dibujantes que se formaron en esa casa del Eternauta, la casa de mis abuelos. Y un poco lo que pasó con la serie, yendo para el lado de la serie, es un poco pasó lo mismo, ¿no? La posibilidad de ver la ciencia ficción de una manera diferente, en vez de acumular distopía de una encima de la otra sin contar demasiado, demasiada novedad, de pronto que el fin del mundo esté narrado por el lugar más inesperado, que el fin del mundo, como decía en una nota, que el fin del mundo no sea solamente un momento, sino también sea un lugar el más inesperado de la ciudad de Buenos Aires, abre una posibilidad de lectura totalmente diferente, y los comentarios en términos de los protagonistas, en términos de no solamente un personaje heroico, sino que es con más los condimentos latinoamericanos, personajes que se recuestan en los otros personajes y como pueden van saliendo adelante y tratando de ponerle cara a una invasión que es tremenda, y no saben bien cómo. Y no saben de dónde ni cómo. Ni de dónde ni cómo, pero bueno, se juntan y con fuerza de solidaridad y de ingenio tratan de llevar adelante lo imposible. De alguna manera se tardó mucho en llevar esto a la pantalla, pero hubo muchas propuestas en el medio, inclusive Lucrecia Martel creo que estuvo involucrada para una posible película. ¿Cómo en ese camino fuiste entrando vos? ¿Cómo fuiste entrando y cómo llegás ahora a lo que se terminó haciendo en Netflix? El Eternauta, nosotros tuvimos, cuando fue lo de Lucrecia fue en el 2008. Ajá. Luego lo llevó adelante Oscar Kramer, que era el gran productor argentino de la productora KIS, que es la misma que está produciendo ahora. Sí. Él tenía como una misión de salir, de terminar el cine, terminar su carrera, pudiendo llevar adelante el Eternauta, que era como una especie de materia pendiente para toda la cinematografía argentina. Todo el tiempo se decía, esto se tiene que hacer, esto es imposible que no se pueda hacer, claro, pero lo que había que hacer es derrumbar el mito justamente de que se podía hacer en nuestros términos, con nuestros lenguajes y de nuestra manera. Entonces, él fue que promovió la posibilidad de lo de Lucrecia, avanzó bastante, después por desencuentros que tenían que ver con la perspectiva de la adaptación, no siguió avanzando. También la perspectiva de la adaptación de Lucrecia era en época actual, ¿no? Okay. Había como dos latitudes, y bueno. Sí, ¿nos íbamos a los 50 o ahora? Sí. Y era mucho, me acuerdo, tenía muy presente los textos, los materiales, digamos, iniciales, como los decks iniciales del proyecto, y al día de hoy cuando los leo me parecen fantásticos. Siempre me quedé con la idea en esa época. Lucrecia Martel, más allá del cine que después terminó avanzando, digamos, en el 2008, por ejemplo, estaba propuesta para hacer Alien, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces había no era que iba a ser el Eternauta como hizo Sama, por ejemplo. Claro. Es una artista con un talento inconmensurable. Entonces, bueno, yo todavía sigo pensando que hubiera sido muy interesante. Ahora, después se abrió la posibilidad del mundo de las plataformas, del mundo de y yo murió Oscar Kramer, yo mantuve contacto, joven, y mantuve contacto con los que fueron los herederos a nivel del oficio, digamos, que fueron Matías Mosterini y Leticia Cristi, que eran, claro, de mi edad, digamos, ¿no? Fueron los que llevaron después, los que le heredaron de alguna manera el proyecto. El proyecto y la productora. Claro. Y lo teníamos siempre como una especie de misión que en algún momento se tenía que dar, como una duda pendiente. Pero bueno, los desafíos eran muchos y muy grandes. Y durante ese tiempo incluso había como siempre una especie de bromita de decir, no, el Eternauta es un proyecto maldito, o un proyecto imposible, o es inadaptable, qué sé yo. No, pero no era ni inadaptable ni maldito, lo que era improducible en los términos materiales. Eso te iba a preguntar, estrictamente algo económico. Era económico. Y lo económico te lleva también a tomar decisiones formales, porque tampoco, incluso en la serie, lo económico no es equivalente a, no sé, una serie global o una película global. Netflix apoyó de una manera, no solo en lo económico, pero apoyó de una manera, pues si no parece que solo billetera. No, claro, de decisiones, ¿no? Me imagino. De decisiones, de mirada. De apoyo, apoyo real. Francisco Paco Ramos tuvo un compromiso y una lectura muy, muy ajustada de lo que estamos hablando ahora, que es esto de la ciencia ficción latinoamericana, de cómo podía traer una novedad
desde la parte regional y por eso el apoyo y por eso el desafío, digamos, de ir probando, de ir avanzando. Y arrancamos, por ejemplo, toda la parte de la postproducción y el imaginario que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, de poder haber llegado de la mano del Unreal, que el Unreal lo podés trabajar, el Unreal Engine, la técnica, digamos, de postproducción, para decirlo de una manera rápida, digamos, donde vos podés setear los fondos y de alguna manera... Como el domo ¿no? Claro, es una técnica canónica ahora, como se usa un montón, pero vos la podés usar de una manera muy elemental, lo podés llevarla a niveles muy, muy importantes. Y eso fue lo que pasó en lo que hizo Bruno Estañaro, digamos, cuando arrancamos 4 años después de lo que se podía hacer en Unreal, a lo que hizo finalmente 4 años después en Unreal, fue impresionante. Wow. Y por eso se ve la factura, y por no solamente se ve la factura en términos de efectos, sino se ve la factura en un poco lo que hablábamos fuera de cámara, como en el imaginario, ¿no? En poder decir, uy, eso pegó mucho, por ejemplo, en los chicos muy chicos, que es una cosa que a mí me emociona mucho, que Adrigo no es solamente una generación que ya estaba ganada. La generación, por ejemplo, de Eternauta tiene el libro, por ejemplo, tiene también la condición de que es transgeneracional, es decir, un abuelo le puede llegar a dar al nieto, mirá lo que tengo acá, lo que te compré, esto es importante para vos, léelo, y de pronto el pibe cuando tiene 10 lo lee, y lee una historia en formato comic strip, apaisado, que parece, viste, viejo, sí, totalmente anacrónico. Y en blanco y negro. En blanco y negro, pero sin embargo, cuando lo van leyendo los chicos, va teniendo la actualidad inquietante. Las historias que se cuentan como las historias que se cuentan ahora. La ciudad de Buenos Aires es la ciudad que recorren todo el tiempo. Y encima esto se lo pasó su abuelo, que para él representa otra cosa. Entonces, ¿por qué es un clásico el Eternauta? Porque tiene múltiples lecturas. Constantemente cuando lo agarrás cuando sos chico, lees una aventura. El Eternauta es nuestro gran relato de aventura. Sí. Pero cuando vas leyéndolo en otros momentos, decís, acá pasa otra cosa, acá me están contando otras capas, y después entras en una capa metafísica, que es la historia circular de ese personaje. Ajá. Y entonces, como por eso esas son las condiciones de un clásico, ¿no? Siempre que lo abrís, siempre tiene algo nuevo para decir. Y lo que fue muy interesante en términos casi culturales fue lo que generó entre el libro y la serie. Que el libro no compitió con la serie, más allá de que es una adaptación en época actual, y después si querés podemos hablar de por qué gusta es en época actual, sí. Sino que generó un comentario no solamente de orgullo, identificación de lo nuestro y las posibilidades inclusive de industriales de poder llevar adelante un proyecto como este que se ve en el resto del mundo y contarlo de nuestra manera, sino generó como una especie de efecto cultural en el medio que ocupó diferentes lugares que, por ejemplo, la política no estaba ocupando, ¿no? Generó una cantidad de comentarios y de relaciones con... Parecen... Nadie salva solo, parece una cosa elemental. Pero elemental más o menos, depende cómo puedas profundizar esa lógica, ¿no? Y es como cuando dicen, bueno, las buenas intenciones de los solidarios. Bueno, vos puedes hacer solamente que eran las buenas intenciones, o realmente que lo solidario le atraviese y que verdaderamente conecte. Y además es algo muy de Argentina eso, esa cosa de comunidad, del barrio, de los amigos. Sí, yo creo que es un poco latinoamericano igual, ¿eh? Sí. Yo creo que es un poco una cosa vincular que tenemos los latinos. La unión, ¿no? Sí, que por eso te digo, volviendo al tema anterior, abre otros sentidos los códigos de representación de la ciencia ficción contada como nosotros queremos contar. Estoy de acuerdo. Lo hablas recién eso de que es una adaptación a la actualidad, que para mí es un gran acierto. Sé que hay gente que puede estar de acuerdo o no. A mí puntualmente lo que sí me voló la cabeza, y quería hablar un poco de eso, es el tema de Malvinas, ¿no? Que es una guerra que nosotros la vimos de muy chicos, pero nos fuimos enterando de que eso fue una masacre, básicamente, ¿no? Mandar a estos chicos a esta guerra. Pero es algo muy nuestro, es algo muy arraigado en el argentino. Y acá se toma una decisión que no estaba en la novela, que es que Juan Salvo viene de Malvinas y tiene todo eso en la cabeza. Mira, ¿Por dónde llegaron ahí? Eso es cuando después avanzamos con la posibilidad de la serie, había que construirle esa posibilidad. Cuando después del 2008 y murió Oscar Kramer en ese momento, empezó a tomar mucho volumen en el mundo de las plataformas. Eso vimos, no solamente por tiempo, por relato, veíamos como que lo más lógico era entrarlo por ahí. Entonces, nosotros en 2009 tomamos contacto con un coleccionista italiano que yo ya lo había conocido, pero bueno, pudimos
te lo resumo, pudimos dar con del 80% de los originales del Eternauta, que lo tenía este italiano. Wow. Y entonces a partir de eso, nosotros empezamos a reeditar el Eternauta relanzado, porque antes el Eternauta estaba levantado, como escaneado de las historias de las gráficas originales, Deteriorado. photoshopeada, lo mejor que se podía, se editaba y listo. Esto era como verlo de cero, incluso verlo mejor de cómo se había editado originalmente. Este libro que tiene el Planeta Hoy por Hoy tiene la cualidad. Y cuando lo ves adentro, los cuadros, muchas veces se ve hasta nosotros después le tenés que contrastar, pero se veía hasta el lado, se veían, no me puedo acordar que bueno. Algún borroncito. Entonces se empezó a ver de una nueva manera el Eternauta. Y nosotros, y cuando digo nosotros, lo digo junto con mi mujer, Laura Aurora, que es productora ejecutiva en el cine, nosotros también venimos del mundo del cine, vimos una oportunidad para poder llevar adelante una edición que ya estaba media programada en Estados Unidos, el editorial Fantagraphics, una editorial genial, que lleva adelante Gary Groth, que es una leyenda, una editorial de Seattle, con que ya Solano López, el dibujante del Eternauta, ya había trabajado con algunas otras cosas, y Gary dijo, quiero hacer el Eternauta, tenemos los originales, vamos a hacer una edición. Entonces Gary saca una edición, saca una preventa primero en Amazon, hace una edición descomunal, o sea, le puso todo lo que decía, esta obra es importante. Hace una edición descomunal de una editorial que hace ediciones increíbles, le puso la mejor. Y ponen la preventa y entonces se empiezan a mandar a la prensa especializada. Y la prensa especializada, antes de la preventa, ya los comentarios decía All Time Classic 5 estrellas. Wow. ¿No? Era All Time Classic, pero no conocía a nadie, digamos, ¿entendés? Pero sin embargo había algo ahí, que es lo que espero que un poco en México se empiece a reconectar con ese backstory también que tiene la historia, y un poco esta charla que tenemos hoy. Y entonces eso nosotros lo usamos de alguna manera como una manera promocional para empezar a tomar contacto con diferentes distribuidoras, productoras. Nos juntamos no puedo decir con todas las que nos juntamos, pero con muchas. Nos juntamos con Universal, con representantes de actores norteamericanos. Había levantado mucho interés por la particularidad que tiene el material. Una historia, como te decía antes, del 57, formato paisado, de la Argentina, de una invasión alienígena, y que de pronto la lees en el siglo XXI y tiene una actualidad inquietante. A partir de eso empezamos a ver, y empezaron a amontonarse un montón, un montón de pedidos, y empezamos a tener mucha relación con muchas productoras. Al punto que en un momento dijimos, tenemos que poner un abogado a empezar a poder manejar esto. Entonces conseguimos, vía la Nancy Front, conseguimos un abogado que tenía en Los Ángeles, que era un argentino, Marcos Vergara de Carril, que estaba trabajando en un estudio de propiedad intelectual que se llama Shepard Mullen, muy importante. Y entonces, bueno, empezamos a trabajar con el Eternauta, qué sé yo. Entonces empezamos a poner condiciones. Entonces, Martín, ¿qué querés? Bueno, tengo una condición. Y la primera condición es que se tiene que filmar, como condición, en Buenos Aires, y tiene que estar en español. En ese momento se fueron la mitad. Wow, claro, porque allá quien la conoce y porque ese idioma se acabó. Entonces seguimos con algún interés, y en ese momento fue que Marcos cambia de trabajo y entra a trabajar como un ejecutivo, como abogado, digamos, en la parte de propiedad intelectual en Netflix de Los Ángeles. Marcos me dice, yo me quiero llevar esto a la Netflix de una. Y además, como Marcos es un tipo como muy defensor de lo argentino, está siempre con la remera de Maradona, payaso, se lo lleva. Y además, justo estaban cambiando las cabezas creativas en las decisiones, digamos, en los decisores de Los Ángeles, etcétera. Y de pronto entra como vicepresidente de contenido para Latinoamérica Paco Ramos, a quien yo no conocía, pero sabía que tenía mucho trabajo hecho en España, y en España el Eternauta era conocido, había un interés, digamos, en España. Y ella lo conocía. Cuando se enteró de eso, medio que se juntaron los planetas, rápidamente salió ahí. Reconectamos nuevamente a Matías y a Leticia de Calle S, que por el otro lado es la productora más importante de Argentina, y nos subimos nuevamente así que tenemos mucha estrella. Es un proyecto que tiene mucho backstory, como te decía, y mucho para contar de él. Y de alguna manera como que todo se alinea, como decís, todo a veces sucede porque tiene que.
porque tiene que pasar. ¿no? Y en el momento justo. ¿Qué fue cuando empezaste ya como a leer las bajadas de lo que se iba a hacer en la serie, en lo que dijiste, no? Para, me quedé con una cosa que antes que tiene que ver con las Malvinas. Ah, lo de Malvinas, tenés razón. Malvinas, entonces otra de las cosas que yo decía es, bueno, son dos latitudes, época actual o época original. Yo siempre lo pensé, sobre todo por el proyecto de Lucrecia, que era en época actual. Decía, esto me interesa, y es una posibilidad, por supuesto. Los comentarios, en términos de ciencia ficción, son diferentes. 55 finales de sueño. Un comentario demasiado historizante. Ajá. Si te ibas a la historia original. Sí. No me parece mal tampoco. Te choró Gorena perfecto en la novela. Perfecto. Entonces, pero después, por cuestiones también que tienen que ver, por supuesto, con una proyección de proyecto, una idea de proyecto que tiene que ver con otras cosas, que sea en época original. Si es en época original, una de las primeras cosas que pensaba, digamos, es cuál era. Bruno la pensaba por su lado, en términos de prácticos, en términos de cuál es el personaje de Juan Salvo, cuál es la relación con las armas que tiene. Entonces vos en los años 60, principios de los años 60, la relación del mundo de las armas en el ambiente doméstico no era tan impensada. Pero en el 2024, 2020, la Argentina es diferente. El tipo que está con armas es algo pesado. Sí, algo está complicado. Es un tipo complicado. Entonces, a mí lo que me interesaba es que, si fuera en la época actual, no me interesaba un Juan Salvo, como es la época original, joven, potente, más heroico en el sentido, padre, familia joven. Yo no me gustaba un hombre más grande, un tipo más derrotado, un sobreviviente, un tipo más de 60. Un tipo de la generación de Malvinas. Exacto. Y yo lo tenía muy presente los tengo muy presentes a nuestros soldados de Malvinas, a los 649 soldados que estamos ahí. Y me parecía que había algo que también tenía que ver con el paisaje urbano. El Eternauta es un avance sobre la ciudad de Buenos Aires y habla mucho de la ciudad. Y me acuerdo cuando era chico, toda esa desmalvinización, esa idea de borrar casi como una especie eran problemáticos nuestros soldados, ¿viste? Y sí me pareció una injusticia muy grande. Y ponerlos en escena, en las dos secuencias que para mí es a donde nos lleva a la democracia argentina que tenemos hoy, que son nuestros 30.000 desaparecidos y nuestros soldados de Malvinas, para no connotarlo, inclusive en términos personales, ¿no? Para no llevarlo a algo tan... La Eternauta para mí es público e íntimo, tal cual. Entonces lo habíamos hablado recién. Entonces hay algo ahí que tenía que tengo que manejar. Entonces me interesaba mucho poner en escena a esa generación. Era algo que también Bruno lo tenía porque había hecho Boris-Over, que era un primer corto que había hecho, que era también una trinchera. Bruno es un tipo que tiene un talento se ve en la serie, muy importante para generar esos vínculos en los protagonistas, en los personajes que circulen, esa conexión un poco con lo popular, con la cosa callejera, contarlo a nivel de la calle. Y era algo que cuando apareció el nombre de él era algo que me metí de cabeza porque sentí que con eso ya teníamos algo donde no podíamos cerrar. Tal cual. Así que poner en escena, ya te digo, los soldados de Malvinas tuvo que ver con eso. Habíamos pensado, yo tenía algunos otros actores en la cabeza, que no te lo puedo decir. Está bien. Algún día lo sabremos. De esa edad. Sí. Y de pronto apareció Ricardo, que no era lo que yo me había imaginado inicialmente, pero sí entraba en la categoría. Tenía todo para hacer. Tenía todo eso. Bueno, yo voy así vueltas en ese tema y todo, pero hoy la verdad que me convencieron de una manera, en el momento de que tenemos que ir con él, por cuestiones también propias de la producción y de la proyección de la historia en diferentes lugares. Y la verdad que cuando empezamos a ver el material, no le podés dejar de mirar, digamos. Y toda la serie empieza a girar, todo el montaje. Viste, cuando tu personaje principal no funciona de esa manera, como la manera que funciona Juan Salvo, todo el montaje está alrededor para que eso sea. Sí. Esto es al revés. Esto funciona alrededor de Ricardo, que con la experiencia que tiene y esa cosa que yo te digo, no puede dejar de mirarla. De pronto pudo poner en carne un personaje tan complicado. Había que ponerse en la espalda a Juan Salvo, no es tan fácil.
Y lo llevamos adelante y fuimos pasando, digamos, todos esos desafíos hasta llegar a este momento, que estamos todavía en el medio del recorrido, ¿no? En la primera temporada. Así que, nada, muy contentos por todo lo que significa para la región. Muy contentos para poder contar una historia en nuestros términos de ciencia ficción y que esté tan abrazada por el resto del mundo. Te hago las últimas 2 preguntas, Martín. Digo, me quedaría hablando horas y horas porque esto es increíble. Que cuando empezaron ya a hacer la serie, ¿qué fue cosas que levantaste la mano y dijiste, no sé si estoy convencido? ¿Y qué dijiste? ¿Qué gran acierto, más allá de esto que contabas recién de la actualidad y el tema de Malvinas? Que cuando ya terminaste de ver el producto dijiste, wow, qué gran acierto está. El gran acierto para mí es Darín. Ok. Darín es algo que yo no lo tenía en mi imaginario, digamos. No me lo había nunca imaginado a Darín, más allá de que es nuestro gran actor argentino. Pero justamente por eso, siendo nuestro gran relato de aventuras, ¿no? El Eternauta es nuestro gran relato de aventuras, y es la historia de un sobreviviente. Y cuando lo vi, realmente te digo, cuando vi el material, esto fue una especie medio de prueba de fe. Bueno, Darín, había gente como muy purista que al principio decía, otra vez Darín, no sé qué sé yo, que después, junto con mis opiniones, se tuvo que tragar todo, y voy a decir, no me hubiera imaginado un Juan Salvo, sino de otra manera que no haya sido. ¿Tuviste chance de decírselo? Sí, un poco, sí. Igual hablamos en cuestiones como más íntimas con él en algunos momentos, por ejemplo en la presentación cuando presentamos cuando fue la premiere, digamos, En Buenos Aires. en Buenos Aires, que fue muy emocionante. Netflix había puesto ahí en Costa Salguero una especie de cine. Además se ve muy bien en cine, eso es otro tema que podemos hablar. Se ve muy bien. Ojalá pronto acá podemos hacer algo así. Inés se montó una pantalla soviética así gigante, se veía muy bien, y había 800 invitados, estaba todo el mundo del cine, digamos. Increíble. Y todos esperando que eso suceda, ¿entendés lo que te digo? Muchos con miedo para decir, Claro. por favor que salga bien. Claro. Juan Saturán, que es un gran promotor de la historia del Eternauta, un escritor, exdirector de la Biblioteca Nacional, la abrazó y me decía, estoy feliz de estar feliz, decía, ¿no? Porque hay un momento en donde era un parto, ¿viste? Era, que ojalá que salga bien, ojalá que me guste, ojalá que esté a la altura. Yo por eso va a estar bien. Eso era lo que lo hacía el mito maldito, un poco el miedo también. Claro, lógico. Entonces, Percepción de la gente. Entonces, eso fue lo que más me impactó. Bueno, te decía lo de Darín. Ajá. Y bueno, cada uno presentó. En general empezaron name dropping así, tipo, bueno, gracias a ta. Y yo también tenía lo mío. Y en vez de decir eso, conté que me había llegado un mensaje de un amigo, ¿no? Que se acordaba en este momento de cuando éramos chicos, adolescentes, que en toda la zona del Bajo, en el centro y en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, con un grupo de amigos, digamos, poníamos unos afiches en los bares, que todavía algunos se lo levantaron, eran muy conocidos en los años 90, de un afiche en donde estaban todos los personajes de mi abuelo como si estuvieran en una manifestación y tenían una pancarta, ¿no? Como si fuera una protesta política que decía, ¿dónde está Westergel?, ¿no? Y comentaba, digamos, que bueno, Westergel lo sentía más presente que nunca en este momento. Se vino abajo el lugar y qué sé yo y todo. Y ahí fue donde Ricardo, siento que él está como, dicho por él, ¿no? Como que está aprendiendo mucho también de lo que representa él mismo, digamos, en cuerpo, y él mismo representa un símbolo de la Argentina, ¿no? Darín es un símbolo de la Argentina. Cuando viajas a Europa, acá es muy... Acá tengo muchos amigos y gente muy relacionada al cine que es Argentina, Darín, Argentina, Darín. Y hay que llegar a eso, hay que poder conectar con lo popular, hay que poder conectar con el público de esa manera. Eso no es para cualquiera. Claro. Y bueno, se conectó todo lo que Darín representa, y en vez de ser algo más, se transformó en algo muy peculiar. Darín y Juan Salvo se transformaron en algo muy peculiar. El Eternauta. Para cerrar, Martín, sé que no se puede decir mucho todavía. Yo estoy tratando de vender esta serie, que todo el mundo la tiene que ver en México, y además todo el mundo tiene que tener esta edición de Planeta que es espectacular. ¿Qué se puede decir de la segunda temporada? ¿Qué se sabe? ¿Qué algo? Un spoiler. Tiranos acá que estamos en spoiler. Bueno, spoiler no te voy a spoiler nada. Lo que te puedo decir es que podés rastrear un poco el libro. Ok, sí, bueno. Y entender un poco, si bien no es igual en la secuencia, podés entender qué es lo que viene. Lo que viene es algo
muy representativo de la Argentina, que es una batalla psicológica en el Estadio Monumental de River Plate. Bien. Y ¿Hincha de arriba? No. Qué lástima. Teníamos más cosas en común, pero no importa. Sí, ahí tenemos ahí las dos latitudes, River y Boca. Ya sé, ¿no? ya sé. Que el mundo de River está como muy ilusionado con todo esto. Está Estaba esperando eso. En TIC Sport le hicieron una propaganda con Gallardo con las manos, digamos. ¿No lo vi? No lo vi. Lo voy a buscar. Sí. Y después está todo el mundo en postero, digamos, de Boca, diciendo, claro, es un ataque psicológico, digamos, parece el fantasma de la B. Entonces está esto, hay una tensión. Está bien. Bueno, más allá de todo eso, lo que representa para la Argentina el fútbol, y bueno, y una apuesta, digamos, de ese calibre es un desafío, pero que ni te cuento. Bueno, y así comenzaría, digamos, la segunda temporada, que es, de hecho, en el final le dicen, tenemos que ir hasta ahí, de ahí está paseando algo. Así que bueno, las expectativas son altísimas, pone la vara nuevamente muy alta en la situación. ¿La pone más alta todavía? Por supuesto, digo, porque la postproducción son en definiciones mucho más difíciles. Ajá. Y el arco del personaje tiene que empezar a virar. El arco de la estructura circular, el arco de un personaje que es interesante. Lo de Malvinas también es que la psicología, que es muy interesante, que es el personaje de Juan Salvo se encuentra frente a una nevada mortal, que lo que te toca te mata, tiene que cuidar de su familia y después se pone un traje y tiene que salir nuevamente con un fusil a una muerte donde está un paisaje nevado. Está saliendo Malvinas nuevamente, están nuevamente, digamos, se está encargando todo su peor pesadillo. Y entonces él piensa que es el sobreviviente de una guerra que pasó y se va a dar cuenta que va a ser el sobreviviente de una guerra que está sucediendo. Entonces hay muchas cuestiones para articular, en diferentes dimensiones también, en la que estamos trabajando con Bruno y que por charlas que hemos tenido recientemente está muy consciente de esos aspectos. Bueno, las diferentes dimensiones que tiene ese personaje que tiene que crecer no solamente en la aventura, sino en otros sentidos, ¿no? Así que eso es lo más spoileante que te puedo decir. ¿Fechas? Me miran de costado como no, eso no sé. No te puedo decir todavía. Ok, esperemos pronto. Estamos para entrar en la producción en breve. Ok, es un buen momento para la gente que todavía no vio. La primera temporada es fantástica, está en Netflix, y si se quieren adentrar en el mundo original del Eternauta, esta edición de Planeta Libros, que en el péndulo en cualquier librería de México y del mundo se puede conseguir. Martín, qué placer y qué honor. En serio, bienvenido nuevamente a México. Spoiler es tu casa. Y cuando necesites o cuando hagas más producciones, porque bueno, están metidos en el mundo del cine, más que bienvenidos para venir a dar sus auspicios y sus promociones acá. Dale, muchas gracias. Gracias. Adiós.